tomar su asiento. Hermanos, yo estoy muy emocionado que estamos en una noche muy especial y un fin de semana especial. Es un fin de semana de visión, es un fin de semana donde vamos a hablar el propósito de una iglesia en casa. ¿Por qué hacemos? ¿Por qué tú tienes que ser parte de eso? ¿Soy obligado a ser parte de eso? No, el Señor no obliga a nada, pero tú puedes ser parte de eso. Tú puedes ser parte del propósito de Dios en esa tierra. Amén. Yo creo en nombre de Jesús que Dios tiene un plan para ese país. ¿Cuánto creen eso? Hermano, yo no creo en casualidades. Yo creo en un plan y un propósito de Dios. Mira, no fue una casualidad. Hermana Judy está allá en Estados Unidos y miraron la bandera ahí de Panamá. ¿Y por qué está esa bandera aquí? Y regresa y años después viene una llamada y mira, tenemos que empezar Alcance Victoria ahí en el hermoso país de Panamá. No fue casualidad, Pastor Sonny, querer empezar esta obra aquí. Yo creo en un plan de Dios, en un propósito de Dios. Y este plan que nosotros vivimos en Panamá, ese propósito que nosotros vivimos en Panamá, es algo tan de Dios, que podemos mirar los frutos. Podemos mirar dónde llegó Alcance Victoria. Yo no fui parte de esa primera temporada, de la segunda temporada, pero aquí estamos en Avenida Balboa. ¿Cuántos dicen amén? Mira, empezamos en Tuba Muerto. ¿Cuántos estuve ahí? ¿Cuántos estuvieron ahí en Tuba Muerto? Unos pocos. Después en Cayo Uruguay. ¿Cuántos estuvieron en Cayo Uruguay? Ahora estamos en Avenida Balboa. ¿Cuántos están contentos de estarmos aquí en ese lugar? Mira, si estamos creciendo es porque Dios está haciendo cosas buenas en medio de nosotros. Si estamos creciendo es porque estamos alcanzando almas. Si estamos creciendo es porque algo está pasando aquí en Alcance Victoria, Panamá. Pero yo creo que aún hay más. Diga, aún hay más. Iglesia, me gustaría compartir algo que yo aprendí, que es que nosotros tenemos que tener gratitud siempre a Dios por todo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no debemos ser conformados. ¿Cuántos dicen amén? Mira, yo soy grato a Dios por todo lo que Dios ha hecho en mi vida, pero yo no soy conformado, porque yo, hermano, yo creo en una palabra que es buena. Yo creo en la palabra de Dios que es buena, perfecta y agradable, que es la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que lo mejor está por venir. Si lo mejor está por venir, yo no estoy aquí, hermano, contento. Yo soy agradecido a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, por mi familia y por todo, por las situaciones que nos hacen madurar. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo mejor aún está por venir. Pastor Roberto predicaba otro día que debemos romper los límites, porque lo que Dios tiene para nosotros, hermano, no podemos mirar, solamente creer y tener fe en esa gran voluntad de Dios para nuestras vidas. No podemos nos olvidar lo que pasó, pero no debemos estar apegados, porque hay personas, hermano, cuando hablamos de crecimiento, estamos en un fin de semana que vamos a hablar de visión, de iglesias en casa, de crecimiento, de multiplicación, pero cuando estamos ahí y empezamos a hablar de eso, hay gente que le gusta siempre la comodidad, hay gente que le gusta quizá el templo, y yo quiero decir que quizá cuando estaba ahí en Cayo Uruguay, tuvo gente que tuvo dificultad de cambiar para acá, porque no tenía la visión clara, tuvo dificultad de mirar la grandeza, las cosas grandes que yo iba a hacer a Alcance Victoria, Panamá. ¿Por qué? Porque hay gente que mira el lugar. Hermano, nosotros, déjame decir una cosa, nosotros debemos apegar a Jesucristo, a la visión, a la misión. Todos los demás puede pasar. El Señor nos mueve del lugar, el Señor hace cambio en nuestras vidas. Los pastores están yendo pronto a Costa Rica y quizá un día puede ir a otro país y empezar una nueva obra. Lo que debemos tener con nosotros es la visión, nos apegar a Jesús, a la visión y a la misión, porque los demás, hermano, todo pasa. Diga a tu hermano, todo pasa, menos la palabra de Dios. Mira, hasta los pájaros cambian de lugar para buscar una vida mejor, y hay gente que tiene dificultad con eso. Y el Señor quiere que nosotros nos movemos a ese lugar que es donde está la voluntad de Dios, porque hay una cosecha grande para nosotros aquí en Panamá. Y el tema de ese mensaje es: despierta, es tiempo de cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Hay una cosecha grande para nosotros aquí en Panamá. Y mira, ¿y cuál es la estrategia que Dios ha dado a nosotros para alcanzar a estas almas?
Diga iglesias en casa. Yo no sé si tú eres parte de una iglesia en casa. Yo creo que tú ya levantó tus manos una y otra vez. Y yo no voy a pedir para que tú levantes tus manos ahorita, pero tú tienes que ser parte de una iglesia en casa. Porque iglesias en casa es la estrategia de Dios para nosotros alcanzar a los perdidos. Iglesias en casa es la estrategia que Dios ha dado al Alcance Victoria en esta temporada para crecer, para expandir. Y me gustaría leer una palabra que está en Éxodo, capítulo 18, de 17 a 21. Éxodo 18, si tú puedes abrir tu Biblia ahí. Una y otra vez en la Biblia, tú vas a mirar el tema hablando de iglesias en casa, que era un pequeño grupo que se reunía en casas. Y aquí fue una estrategia que Dios ha dado a Moisés para liderar el pueblo. Y esa estrategia es parte de lo que vamos a vivir aquí en el Alcance Victoria Panamá. Se lee la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Mira, es muy bueno ser parte de una gran familia, es muy bueno ser parte de Alcance Victoria, donde aquí tenemos bastantes personas, pero un pastor no puede hacer un trabajo, cuidar de tanta gente solo. Y es por eso que Dios quiere levantar líderes que estén comprometidos con la obra de Dios. Es por eso que Dios quiere levantar líderes que están comprometidos con su palabra, con su propósito y con el plan que Dios tiene para esta iglesia aquí en Panamá. Oye, ahora mi voz, yo te aconsejaré. Aquí hablaba el suegro de Moisés. Y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios. Y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Y muéstrales el camino por donde deben andar. Y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan a la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y 10. Y aquí nos quedamos. Mira, en esa temporada Moisés tenía una gran cantidad de personas y no era suficiente, no podía dar cuenta de tanta gente. Y ese suegro, yo creo que movido por el Espíritu Santo, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que poner líderes de 1000, de 500, de 100, de 50, de 10. Y exactamente eso que nosotros queremos hacer en ese lugar. Dios te llamó a ser líder. Quizá tú me escuches y dices: yo no creo en eso, pero Dios te llamó a ser un líder. Yo no sé si tú crees en esa palabra, pero Dios quiere que cada quien de nosotros seamos líderes, líderes fructíferos, líderes que van en nombre de Jesús a hacer esta obra de Dios y ser parte de ese propósito de Dios. Es claro que hay que desarrollar el carácter en Cristo, claro que hay que ser discipulado cada quien para que pueda liderar otras personas, pero Dios llamó a cada quien de nosotros a ser líder. ¿Y dónde está eso en la palabra? Bueno, el Señor, la gran comisión no fue solamente para pastores, la gran comisión fue para todos. ¿Cuántos dicen amén? La gran comisión fue para todos. Y el Señor, cuando hizo la primera pareja en el Génesis, dice: ustedes tienen que multiplicar, ustedes tienen que crecer. Entonces lo que está en nuestras manos es hacer crecer lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Usted es parte de eso, iglesia. Dios le llamó a ser líder, pero ¿sabes qué? El diablo no quiere que tú se dé cuenta de eso. El enemigo no quiere que tú estés atento en esa palabra. El enemigo no quiere que tú
Ponga tu atención en eso, porque eso es ventaja para Él. Pero Dios le llamó a ser un líder, a cada quien de nosotros, líderes de 10, de 50, de 100, que vamos discipular y bendecir y ganar más personas, y vamos mirar esa ciudad, ese país transformados por la gloria de Dios. Pero para eso necesita comprometimiento. Diga, comprometimiento. Tenemos que ser líderes, pero líderes fructíferos. Y cuando hablamos de líderes fructíferos, la Biblia habla de una higuera. ¿Cuántos conocen la historia de la higuera? La Biblia habla de la higuera que cuando estaban ahí, el Señor estaba pasando por esa higuera y miró que se miraba bien, pero no tenía frutos. Iglesia, si no tenemos frutos, no somos iglesia. Si esa higuera no tiene frutos, nosotros no somos higuera. O sea, cada quien de nosotros que fuimos llamados a ser líderes, a alcanzar ese vecino bendecido que pone la bocina alta ahí, que te molesta mucho. Ese vecino necesita de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ese vecino que siempre están peleando y parece que siempre pelean cuando llega como a la 1 de la mañana, cuando tú quieres acostar. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Siempre hay, pero este vecino, este amigo, esta persona necesita de Cristo. Y cabe a nosotros hacer ese trabajo. El Señor nos llamó a cada quien de ustedes a ser líderes. Pero el enemigo no quiere que tú se dé cuenta de eso. El enemigo no quiere que tú hagas este trabajo. Yo estaba escuchando algo muy precioso. Mira, la estrategia que Dios dio a nosotros, porque la iglesia primitiva trabajaba exactamente así como nosotros estamos trabajando, en la iglesia y en las casas, en la iglesia y en las casas. Y por 200 años esa estrategia funcionó muy bien. Fue la iglesia primitiva, porque solamente en patio del templo y en las casas. Y eso la iglesia explotó. Y el enemigo, como no, vamos pararon, detener un poco la persecución y vamos a dejarlo hacer un servicio muy chévere. Y ahí fue donde empezó la iglesia. Después de 200 años empezó la iglesia, empezó el servicio. Y ahí ya se acomodaron un poco más. Y ahí ya pararon de hacer como estaban haciendo con el mismo fuego que estaban haciendo en las casas. Y la misma estrategia que nosotros usamos, que Dios ha dado a nosotros, los cristianos, el enemigo está usando, está creciendo. Hermano, todas las juntas que el enemigo hace allá afuera son todas en las casas. Quizá tú vienes de otra religión. ¿Cuántos vienen de otra religión? No quiero saber qué religión tú venías, pero ¿dónde eran las juntas? ¿Dónde eran? En las casas. Gente que trabaja, que tiene ahí, que siguen otras cosas, santería y todo eso son en las casas. Pero esa es una estrategia de Dios. El enemigo solamente ha copiado eso porque sabe que funciona, porque sabe que la estrategia de Dios funciona. Y mira, quiere apagar ese fuego en nosotros, pero Él sigue haciendo lo mismo y está creciendo lo que Él está haciendo. Y nosotros tenemos que despertar, iglesia, porque tenemos que hacer algo. No sé si ustedes se dan cuenta de eso. Todo lo que el enemigo hace, ahorita está haciendo en las casas. Y por eso que Él no quiere que tú estés atento en eso. Por eso que Él no quiere que tú, no, esa historia de líder, no, eso no es para mí, hermano, es para ti. Pero debemos ser esa higuera con fruto, esa higuera que da frutos al Señor. Mira, esa higuera, cuando el Señor pasó una vez y miró que no tenía frutos, o que solamente miró, y después cuando volvió, Él como mató esa higuera porque no tenía frutos, tenía solamente las hojas. O sea, hermanos, tristemente hay cristianos que eso no pasa en Alcance Victoria, Panamá, que tienen las hojas, se parece a un cristiano, tiene la ropa de cristiano, pero no tiene, ¿cómo no tiene? No tiene frutos. Es un cristiano por completo. Si tú miras de los pies a la cabeza, habla gloria a Dios, así es, habla eso y tantas otras cosas más, pero no tiene frutos. Y el Señor dijo que nosotros seremos conocidos por las ropas. Nosotros seremos conocidos, ¿por qué? Por los frutos. Entonces nosotros debemos que estar atentos a los frutos
tenemos que estar atentos a los frutos. Mira, me gustaría compartir una experiencia personal rápido. Un día, cuando yo fui consagrado a evangelista, yo estaba ahí, nací en la iglesia, yo serví en la iglesia durante años. Yo tengo 40 años y solamente 8 años de mi vida yo he estado lejos de la presencia de Dios. Los demás, full en la iglesia, full sirviendo a Dios, full aprendiendo de Dios y de su palabra. Pero cuando yo fui consagrado a evangelista, mira, no sé si cuántos recuerdan cómo era el escenario de la antigua iglesia, que tenía sillas abajo y los pastores y evangelistas sentaban arriba en la tarima. ¿Cuántos recuerdan de esa temporada? Mira, ahí ya, por ahí tú miras las edades de todo ya. Entonces yo soy de esa temporada. Y mira, yo tenía ganas de trabajar. Señor, yo quiero ser usado por ti, yo quiero. Y bueno, estaba trabajando, estaba en todos los servicios, estaba en la oración, estaba en todo. Y un día recibí la invitación. Bueno, tú vas a ser consagrado, separado evangelista, vamos a mirar tu testimonio y vamos a acompañarle. Y después, bueno, tú vas a ser consagrado, si tú estés bien, tú vas a ser consagrado evangelista. Y yo dije, ok, y ahí me metí más en la obra, en la Biblia y todo. Y bueno, llegó ese día. Pero no me olvido jamás, porque yo tuve una crisis de identidad, una crisis existencial ahí, hermanos. Porque cuando todo eso pasó, el primer servicio de domingo, después de esa convención, que fue la consagración, yo salí de abajo y me senté arriba. Yo estaba aquí al lado, no me olvido, y la alabanza estaba aquí, yo aquí. Y yo estaba así, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? No es posible. No, yo no creo, Señor, yo no creo que tú me has llamado solamente para cambiar de silla. Señor, yo no creo que solamente tú me has llamado para salir de ahí, de abajo, y sentar aquí una silla aquí arriba y todo sigue igual. Señor, yo no quiero eso para mi vida. Señor, si es eso, yo no quiero ministerio. Porque yo creía de verdad que había algo más. Yo creía que la voluntad, el propósito de Dios para mi vida, había algo más. Y ahí empezamos a orar. Y unos años después vino la invitación al pastorado. Y seguía lo mismo. Y yo, Señor, danos una estrategia. Y ahí vino la estrategia de iglesias en casa. Diga, iglesias en casa. Hermano, quizá tú no estás involucrado, quizá tú estás ahí, pero está un poco cansado. Pero déjame decir, iglesias en casa es algo de Dios. Iglesias en casa es algo que Dios se mueve en ese lugar. Es algo que tú vas a mirar tu propósito en una iglesia en casa. Porque después que cambió esa situación, yo no solamente cambié de silla. No, yo estaba en un círculo, en un grupo de personas hablando de Cristo, para gente que no conocía a Cristo. Yo estaba a cada mes, hermanos, yo pude mirar, de verdad, no hablo para mi honra, pero yo pude mirar cientos de personas aceptando a Cristo en iglesias en casa, a través de mi vida. Porque iglesias en casa es algo de Dios. Ahí yo descubrí propósito. Porque nosotros hacíamos un trabajo, un gran trabajo, evangelismo y volantes y todo, y ya estábamos ahí siempre esperando a las personas. No, ellos van a llegar, estoy seguro, ellos van a llegar. Y en el principio no pasaba nada, ellos no llegaban. A veces iban solamente por la comida, pero está bien, aún así escuchaban la palabra. Y dice la palabra que la palabra de Dios jamás iglesia vacía. Entonces estaba todo bien. Hay gente que ya, tú estabas predicando y la gente estaba mirando los platillos al lado. Eso va a pasar, hermanos. Pero después de mucho trabajo, diga resiliencia. Después de mucho trabajo, la gente empezó a venir. Y yo pude mirar una y otra vez. Yo pude multiplicar una iglesia en casa una y otra vez. He pasado por iglesias en casas exitosas. He pasado por iglesias en casa que no fueron muy bien,
Porque a veces pasan temas, entonces hay que trabajar iglesias en casa, todos hay que tener el mismo corazón, la misma carga, el mismo sentir por las almas. Y ahí fue donde yo descubrí mi propósito, porque yo no solamente cambié de silla, yo pude orar, yo pude sentir un poquito de lo que pasó con Pedro, ahí cuando predicó en la calle y 3,000 personas aceptaron a Cristo. Porque semana tras semana siempre hacía la invitación: ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Y siempre había personas en ese lugar, siempre había personas en ese lugar, porque eso detrás propósito. El Señor no te llamó para estar en una silla, Dios no te llamó para estar ahí. ¿Cuál es el significado de la palabra iglesia? En griego, eclesia. Eclesia no se trata de llegar, se trata de salir. Eclesia es llamados para afuera. O sea, nos juntamos para celebrar a Dios y para hablar de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero el propósito no está aquí adentro. Hay una necesidad de ahí afuera, como dice nuestro hermano José Macías. Hay una necesidad. Es por eso que yo creo que Dios nos llamó a nosotros para estar en una silla. Dios nos llamó a usted para estar en una silla. Dios tiene un plan, un propósito. Y el propósito de Dios para tu vida es ganar almas. Y si tú estás en una iglesia en casa, y si tú haces un buen trabajo, hermano, tú vas a mirar una y otra vez. ¿Cuántos líderes, solamente los que han vivido eso, cuántos líderes de iglesias en casa han pasado por eso? Yo, semana tras semana, o quizá yo ya viví eso en mi célula, en mi iglesia en casa, de orar por personas que aceptaron a Cristo. ¿Cuántos líderes aquí de la casa ya pasaron por esa experiencia maravillosa? ¿Cuántos? Aquí está uno, aquí tenemos, sí. Porque cuando pasamos, y eso, hermanos, eso trae un gozo, eso trae una alegría, porque sabemos que cuando pasa eso, nosotros estamos cumpliendo el propósito de Dios y estamos siendo relevantes en esa tierra. Dios no me llamó para cambiar de silla, ni tampoco de país. Dios me llamó para ganar almas. Dios no te llamó, quizá tú vienes de otro país, Dios no te trajo aquí solamente para estar en una silla escuchando una buena palabra, para vivir la experiencia Alcance Victoria. No, la experiencia está tremenda, es chévere, alabamos a Dios. Dios se mueve aquí en Alcance Victoria, pero Dios llamó a nosotros para ganar almas. Él llamó a nosotros para ganar almas. Ya voy terminando, pero yo necesito de 2 minutos más. ¿Cuántos me dan 2 minutos más? ¿Puede levantar su mano? Ok, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 20. Ok, tengo media hora más. Bueno, la estrategia de Dios para esta temporada es iglesias en casa. Y para que eso suceda, necesitamos ¿o qué? Una casa. Necesitamos de anfitriones, gente que esté dispuesta a abrir tu casa para ser de bendición para otras personas. Gente que esté dispuesta a abrir su casa, que un día fue un hogar de destrucción, de pelea, no sé, de tantas y tantas cargas negativas. Ahora va a ser un lugar donde gente va a recibir a Cristo. Y aleluya. Mira lo que hace Dios. Donde abundó el pecado, superabundó la gracia de Dios. Dios nos ha llamado para eso. Necesitamos casa. Y hay una historia de un hombre llamado Obed-Edom. Y Obed-Edom, mientras la arca de Dios estaba en su casa, él fue bendecido. Dice la Biblia que él prosperó muchísimo. Hermano, si la presencia de Dios está en tu casa, tú vas a prosperar. Quizá tú estás peleando con otras cosas, pero abre tu casa y tú vas a mirar la gloria de Dios obrar en tus finanzas, en tu matrimonio, en tus hijos. Tú vas a mirar la gloria de Dios en tu casa, porque donde hay la presencia de Dios hay cambios. Ahora, ¿es seguro que eso va a pasar? Ahí depende de tu corazón. Habla con tu hermano, depende de tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque si tú estás en una iglesia en casa, si tú abres tu casa con la motivación correcta, ahí sí tú vas a sentir la bendición de Obed-Edom.
Ahora, si la motivación no está correcta, si está equivocada, ahí tenemos un ejemplo de Abinadab, que la arca de Dios también quedó en la casa de ese hombre, pero ahí no pasó nada. Era un levita, y al salir la arca de su casa, su hermano Uzá tocó en la arca y murió. Mira, mas era un levita, era una familia de levitas. Quizá estamos acostumbrados con la presencia de Dios. Quizá estamos menospreciando la presencia de Dios. Quizá no estamos haciendo las cosas como deberíamos hacer, con el temor que deberíamos hacer la obra de Dios. Y nosotros tenemos que poner atención en eso. Tenemos que poner atención en eso. Mira, la arca no era tan pequeña. Ella tenía 1,5 metros, más o menos eso, por 75 centímetros, y de altura también 75. O sea, no era algo tan pequeño, no era una arquita como esas que nosotros compramos cuando vamos de vacaciones a Israel, que vienen esas chiquitas, ¿sí, pastor? No, era un poco grande. Y quizá tú puedes ya pensar, la presencia de Dios, hacer una iglesia en casa, sí toma tiempo, sí va a tomar tu espacio, pero trae la bendición de Dios. Y tú tienes que tener en cuenta eso, porque si tenemos eso en cuenta, ahí sí, Dios va a obrar en nuestra casa. Tenemos que ser parte. Diga a la persona, porque quizá la persona que está a tu lado no es parte de una iglesia en casa. Diga a la persona que está a su lado, sé parte de una iglesia en casa. Diga con fe, sé parte de una iglesia en casa. Aleluya. Yo quiero decir, sea un líder, sea un anfitrión, sea parte de una iglesia en casa. Mira, cada miércoles estamos compartiendo palabras, disfrutando un tiempo precioso con personas que son apasionadas por Jesús. Y para cerrarnos, mientras hubo una temporada en la tierra que el pecado estaba demasiado, y Dios llamó a un hombre llamado Noé y decía: hey Noé, oye, hay que construir una arca. Y esta arca, Noé en obediencia lo hizo. No voy a me quedar mucho ahí, pero él lo hizo, la arca. Y mientras todo estaba mal afuera por el pecado y por las cosas del mundo, los que estaban en la arca estaban seguros, estaban bien. Hermano, mientras tantos pecados y tantas cosas están pasando ahí afuera, mientras estamos en una iglesia en casa, estamos bien, estamos siendo acogidos por Dios, estamos bajo las manos de Dios, y Dios estará obrando en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras finanzas. Pero tenemos que ser parte de una iglesia en casa. Usted tiene que ser parte de eso. Eso no es algo de hombres, eso es algo de Dios. Y tú puedes mirar ejemplos en toda la Biblia. Y cuando hablamos de esa palabra arca, la palabra en griego, en hebraico, es tabé. Sigue, es tabé. La palabra para ese nombre arca es tabé. Y este mismo nombre es usado en esa canastra que Moisés estaba también. O sea, siempre en momentos de redención, siempre en momentos críticos, esa palabra tabé estaba ahí. La arca y la canastra de Moisés. Y un detalle muy importante, esa misma palabra significa palabra. Que wow. O sea, en esa pequeña arca que estamos a cada miércoles, ahí hay palabra de salvación, ahí hay palabra de confronto, ahí hay palabra de Dios para tu vida, ahí hay palabra que va a cambiar tu historia. Ahí hay palabra que va a traer propósito para tu vida. Pero